Esta solo sirve para cocinar y nada más. Marido presentó a su esposa como su cocinera ante su jefa. Solo sirve para cocinar. Y ella reaccionó. El restaurante estaba repleto de ejecutivos con trajes de diseñador y conversaciones sobre fusiones empresariales. Natalia Herrera sintió el aire espeso del lugar, cargado de ambición y perfume caro. Estaba sentada junto a Ricardo, su esposo, quien reía exageradamente ante cada comentario de sus colegas. Miranda Foster, la temida CEO de la compañía, presidía la mesa desde la cabecera con una elegancia fría que intimidaba a cualquiera. Cuando la mujer se volvió hacia Natalia con una sonrisa cortés y le preguntó a qué se dedicaba, ella abrió la boca para responder. Pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, Ricardo soltó una carcajada que cortó el aire como un cuchillo. Ella solo cocina, dijo con desprecio evidente. Sirve para eso. Hace una lasaña buenísima, pero es lo único que sabe hacer. El silencio incómodo se instaló en la mesa. Natalia sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Ese momento cambiaría todo. Pero para entender cómo Natalia Herrera llegó a ese instante de humillación pública, hay que retroceder algunas horas. De hecho, hay que retroceder 7 años. Natalia despertó aquel martes antes del amanecer, como lo hacía cada día desde que se casó con Ricardo Monteverde. La luz tenue de Houston apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas de lino blanco de su casa en el vecindario de River Oaks. Se levantó sin hacer ruido para no despertar a Ricardo, quien dormía profundamente del otro lado de la cama king size. Mientras caminaba descalza hacia la cocina, los recuerdos la invadieron como siempre lo hacían en esas horas silenciosas de la madrugada. Recordó la primera vez que vio a Ricardo. Fue en una exposición de arte en el Museo de Bellas Artes, hace ya casi 8 años. Él vestía un traje impecable y hablaba con seguridad sobre tendencias del mercado energético. Cuando la vio parada frente a una pintura abstracta, se acercó con una copa de vino en la mano y le preguntó qué veía en aquella obra. Natalia le respondió con sinceridad. Veía caos organizándose en algo hermoso. Ricardo sonrió y le dijo que esa respuesta lo había fascinado, que ella era diferente a todas las mujeres que conocía, que era inteligente, profunda, interesante. Durante los primeros meses de noviazgo, Ricardo la escuchaba hablar durante horas sobre sus sueños culinarios. Natalia trabajaba entonces en un pequeño catering que ella misma había fundado después de graduarse de un curso técnico de gastronomía. Sus platillos tenían un toque único, una fusión entre las recetas tradicionales mexicanas que aprendió de su abuela y técnicas modernas que estudiaba en cada libro que caía en sus manos. Ricardo asistía a cada evento que ella organizaba, presumiendo con orgullo a su novia chef. Le prometió que cuando se casaran serían un equipo, que él manejaría la parte administrativa de su negocio mientras ella creaba, que construirían un imperio juntos. Pero las promesas, descubrió Natalia con el tiempo, son como las especias. Pierden su sabor cuando se dejan guardadas demasiado tiempo sin usarse. La cocina de su casa era amplia y moderna, con electrodomésticos de acero inoxidable que brillaban bajo las luces LED. Natalia prendió la cafetera y comenzó a preparar el desayuno de Ricardo con la precisión de quien ha repetido la misma rutina cientos de veces. Huevos revueltos con champiñones salteados, pan tostado con mantequilla de hierbas casera, jugo de naranja recién exprimido y café colombiano exactamente como a él le gustaba. Negro, sin azúcar, con una pizca de canela. Todo tenía que estar perfecto. Todo tenía que estar listo a las 6:30 de la mañana, ni un minuto antes, ni un minuto después. Mientras batía los huevos, Natalia pensó en las libretas que guardaba en el cajón más alto de la despensa. Eran 5 cuadernos llenos de recetas originales, ideas para menús, bocetos de cómo sería su restaurante soñado. El último cuaderno tenía fecha de hacía 3 años.
3 años desde la última vez que se permitió soñar en voz alta. Recordó aquella tarde cuando le mencionó a Ricardo que quería retomar su negocio de catering. Estaban cenando en la terraza de la casa, bajo las luces cálidas que colgaban de las vigas de madera. Ella había preparado un mole poblano que le llevó 2 días completar, una receta que había perfeccionado durante meses. Ricardo comió distraído, con el teléfono en una mano y el tenedor en la otra, revisando correos electrónicos de la oficina. Cuando Natalia le dijo que estaba pensando en rentar un espacio pequeño para cocinar y ofrecer servicios para eventos, él levantó la vista apenas un segundo. «¿Para qué, mi amor?», le dijo con una sonrisa condescendiente. «Ya tienes suficiente con la casa. Además, yo gano bien. No necesitas trabajar». Natalia no insistió, nunca insistía. Había aprendido que insistir solo provocaba discusiones que la dejaban exhausta y vacía. Así que guardó sus libretas en el cajón más alto, donde no las viera cada día, y siguió perfeccionando su papel de esposa perfecta. A las 6:20 de la mañana, Natalia escuchó los pasos de Ricardo bajando las escaleras. Él entró a la cocina ya vestido con uno de sus trajes grises de marca italiana, el cabello peinado hacia atrás con gel, el perfume caro impregnando el aire. «Buenos días», dijo sin mirarla realmente, como quien saluda a un empleado eficiente. El desayuno estaba servido en la mesa del comedor. Ricardo se sentó, desplegó el iPad y comenzó a leer las noticias financieras mientras comía. Natalia se sentó frente a él con una taza de té de manzanilla, observándolo en silencio. Hubo un tiempo en que desayunaban juntos de verdad. Conversaban sobre sus días, compartían anécdotas, reían. Ahora, el único sonido era el tintineo del tenedor contra el plato y el ocasional suspiro de Ricardo cuando leía algo que le disgustaba en las noticias. Natalia sorbió su té y se preguntó en qué momento exacto se había convertido en un fantasma en su propia casa. «Está bueno», murmuró Ricardo sin levantar la vista. «Gracias». Terminó de comer en 10 minutos. Se levantó, besó la frente de Natalia de manera automática y salió hacia la cochera. Natalia escuchó el motor del Mercedes encenderse y alejarse. Solo entonces se permitió exhalar. El día transcurrió como todos los demás. Natalia limpió la cocina, lavó la ropa, pasó la aspiradora por toda la casa. A mediodía, salió al supermercado a comprar los ingredientes para la cena. Ese día tocaba salmón con costra de hierbas y puré de papa al ajo. Ricardo había mencionado hacía una semana que tenía antojo de pescado, así que ella lo anotó en su libreta de menús semanales. Mientras caminaba por los pasillos del supermercado, Natalia se encontró con Laura Méndez, una antigua compañera del curso de gastronomía. Laura ahora tenía su propio restaurante en el centro de Houston, un lugar pequeño pero exitoso que había sido reseñado en varias revistas locales. Hablaron durante 15 minutos sobre sus vidas. Laura le contó sobre la expansión que estaba planeando, sobre cómo acababa de contratar a 2 chefs más para su cocina. Le preguntó a Natalia si seguía con su catering. Natalia sonrió y mintió con naturalidad. «Estoy tomándome un descanso», dijo, enfocándome en otras cosas. Laura asintió con comprensión, pero Natalia vio algo en sus ojos, compasión, tal vez lástima. Cuando llegó a casa, Natalia guardó las compras y comenzó a preparar la cena. Mientras cortaba las hierbas frescas para el salmón, permitió que su mente divagara. Pensó en cómo sería tener su propia cocina profesional, un equipo que siguiera sus instrucciones, clientes que esperaran ansiosos sus creaciones. Pensó en el sabor de la independencia, en la satisfacción de construir algo propio, pero esos pensamientos eran como burbujas de jabón, hermosos por un instante antes de desvanecerse en el aire. Ricardo llegó a casa a las 7 de la noche. Entró con el maletín en una mano y el teléfono en la otra, hablando con alguien sobre proyecciones trimestrales. Natalia puso la mesa mientras él terminaba la llamada.
Finalmente se sentaron a cenar. El salmón estaba perfecto, jugoso por dentro, crujiente por fuera. Ricardo comió sin hacer comentarios, como si el plato hubiera aparecido mágicamente frente a él sin esfuerzo alguno. Natalia comió en silencio, acostumbrada ya a ser invisible. Fue después de la cena, mientras Natalia lavaba los platos, cuando Ricardo entró a la cocina con una expresión inusualmente animada. «Mi amor», dijo, y el tono de su voz hizo que ella se volteara. «Tengo buenas noticias. Miranda organizó una cena corporativa para este viernes. Es algo grande. Vienen inversionistas de Nueva York y quiere que lleve acompañante». Natalia sintió algo extraño en el pecho. Una chispa, algo parecido a la esperanza. «¿Quieres que vaya contigo?», preguntó, secándose las manos en el delantal. Ricardo asintió. «Es importante que me vean bien acompañado. Ya sabes cómo son estas cosas. La imagen cuenta. Además, Miranda ha estado insistiendo en que conozca a las esposas de los directores. Será bueno para mi carrera». Natalia no escuchó la parte sobre la carrera de Ricardo. Solo escuchó que finalmente sería vista, que finalmente estaría a su lado en público, no como un accesorio, sino como su compañera. «Claro que sí», respondió con una sonrisa genuina. «Me encantaría ir». Ricardo le devolvió la sonrisa, aunque la de él no llegó a sus ojos. «Perfecto. Es en ese restaurante nuevo del centro, ya sabes, el que tiene vista al distrito financiero. Ponte algo elegante». Y con eso salió de la cocina. Los siguientes 2 días, Natalia se preparó con una ilusión que no sentía hacía años. Fue al salón de belleza, se hizo manicura y pedicura, compró un vestido azul marino que realzaba su figura sin ser llamativo. Practicó conversaciones frente al espejo, pensando en qué decir cuando le preguntaran sobre ella. Esta vez sería diferente. Esta vez Ricardo la presentaría adecuadamente. Esta vez sería vista. El viernes por la tarde, Natalia se arregló con cuidado meticuloso. Se puso el vestido nuevo, se maquilló con sutileza, se recogió el cabello en un moño bajo que dejaba ver la elegancia de su cuello. Cuando bajó las escaleras, Ricardo ya estaba esperándola en la sala, revisando su teléfono. Él levantó la vista, la miró de arriba a abajo y asintió con aprobación. «Te ves bien», dijo. «Así sí se puede salir». Durante el trayecto al restaurante en el Mercedes de Ricardo, Natalia sintió mariposas en el estómago, nerviosas, pero también emocionadas. Iba a conocer a Miranda Foster, la legendaria CEO de la compañía de energía. Iba a estar en un ambiente corporativo de alto nivel. Iba a ser parte del mundo de Ricardo finalmente. Tal vez, pensó mientras veía las luces de Houston pasar por la ventana, tal vez esta noche marcaría un nuevo comienzo. Tal vez Ricardo recordaría por qué se enamoró de ella. Tal vez volvería a verla de verdad. El restaurante era exactamente como lo había descrito Ricardo. Impresionante. Estaba en el piso 30 de un edificio de cristal, con ventanales que ofrecían una vista panorámica del centro financiero de Houston, iluminado por millones de luces. Natalia sintió que el corazón le latía más rápido mientras entraban. El maître los recibió con profesionalismo y los guió hacia una mesa larga donde ya estaban sentados varios ejecutivos con sus parejas. Miranda Foster estaba en la cabecera de la mesa. Era una mujer de 48 años, con cabello rubio platinado cortado en un bob perfecto, vestida con un traje sastre gris perla que gritaba poder y dinero. Sus ojos azules eran afilados, calculadores, del tipo que no perdían detalle alguno. Ricardo se acercó con Natalia del brazo y saludó a su jefa con deferencia exagerada. «Buenas noches, Miranda. Le presento a mi esposa, Natalia». Miranda extendió la mano y Natalia la estrechó con firmeza. «Encantada, señora Herrera», dijo la CEO con una sonrisa cortés pero distante. «Es un placer tenerla con nosotros esta noche». Natalia respondió con educación, agradeciendo la invitación. Luego se sentaron en los lugares asignados. Ricardo quedó cerca de Miranda, estratégicamente posicionado para poder conversar con ella durante la cena.
Natalia quedó entre Ricardo y otro director, cuyo nombre no logró captar en medio del bullicio inicial. La cena comenzó con una entrada de ensalada de arúgula con queso de cabra y nueces caramelizadas. Natalia probó cada bocado con apreciación profesional, identificando los sabores, la técnica, la presentación. Era evidente que el chef del lugar sabía lo que hacía. Mientras comía, intentó participar en las conversaciones que fluían alrededor de la mesa, pero cada vez que abría la boca para comentar algo, Ricardo la interrumpía sutilmente, desviando la atención hacia él o hacia otro tema. Al principio, Natalia pensó que era coincidencia, pero después de la tercera interrupción, comprendió que era intencional. Ricardo no quería que ella hablara, no quería que llamara la atención, solo quería que estuviera ahí, luciendo presentable, cumpliendo el papel de esposa decorativa. La chispa de esperanza que había sentido comenzó a apagarse lentamente. Llegó el plato principal. Era una creación hermosa. Camarones grandes dispuestos sobre un espejo de salsa de cítricos, decorados con hierbas frescas y acompañados de arroz salvaje. Natalia probó el primer bocado y sintió algo extraño. Conocía esos sabores, los conocía íntimamente. El toque de aceite ahumado, la combinación exacta de lima y naranja, las hierbas mexicanas que elevaban todo el platillo. Su corazón comenzó a latir más rápido, pero por una razón completamente diferente ahora. Antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba sintiendo, Miranda levantó su copa de vino y sonrió a la mesa. «Debo decir que este platillo está excepcional», comentó. «Mi enhorabuena al chef». Todos asintieron en acuerdo, murmurando elogios. Miranda entonces se volvió hacia Natalia con esa cortesía profesional que caracterizaba cada uno de sus movimientos. «Y dígame, señora Herrera, ¿a qué se dedica usted?». Era una pregunta simple, normal, educada. El tipo de pregunta que se hace en cenas corporativas para romper el hielo. Natalia abrió la boca, lista para responder, pero nunca tuvo la oportunidad. Ricardo soltó una carcajada que sonó demasiado fuerte en el ambiente refinado del restaurante. «Ella», dijo con un tono que Natalia reconoció inmediatamente, el tono de condescendencia que usaba cuando hablaba con empleados que consideraba incompetentes. «Ah, ella solo cocina, sirve para eso. Hace una lasaña buenísima, pero es lo único que sabe hacer». El tiempo se detuvo. Natalia sintió que todas las miradas de la mesa se clavaban en ella. Algunos ejecutivos rieron nerviosamente, incómodos. Otros desviaron la vista hacia sus platos. Miranda Foster mantuvo su expresión neutral, pero algo en sus ojos cambió. Una chispa de incomodidad, tal vez incluso de disgusto. Natalia sintió el rostro arderle. El corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Las manos le temblaban imperceptiblemente sobre el regazo, pero no lloró, no gritó, no armó una escena. Mantuvo esa calma helada que había perfeccionado durante 7 años de matrimonio. Esa calma que era más aterradora que cualquier explosión de ira, porque revelaba un control absoluto sobre sí misma. Se disculpó educadamente, murmurando algo sobre necesitar ir al baño. Se levantó con gracia, caminó con la espalda recta a través del restaurante hasta encontrar el tocador de señoras. Solo cuando estuvo frente al espejo, sola en aquel espacio de mármol y luces suaves, permitió que la máscara cayera por un instante. Se miró a los ojos, vio el dolor ahí, la humillación, pero también vio algo más, algo que llevaba años dormido. Furia. Natalia respiró profundo 3 veces. Se retocó el labial rojo que había elegido cuidadosamente. Se alisó el vestido, se enderezó los hombros y regresó al comedor con la cabeza en alto, porque rendirse no estaba en su naturaleza. Todavía no. Lo que Natalia no sabía, mientras caminaba de regreso a aquella mesa donde su esposo reía despreocupadamente con sus colegas, era que los siguientes 10 minutos cambiarían su vida para siempre, que el chef del restaurante estaba a punto de salir de la cocina.
que una verdad que ella había guardado en secreto estaba a punto de revelarse de la manera más espectacular posible. Que aquella noche no marcaría el fin de su invisibilidad de la forma que ella imaginaba, sino de una manera infinitamente mejor. Pero por ahora, en este momento, Natalia solo sabía una cosa con absoluta certeza: nunca más permitiría que Ricardo Monteverde la hiciera sentir pequeña. Nunca más sería invisible, y si tenía que destruir todo para renacer, lo haría sin dudarlo. ¿Desde dónde estás viendo esta historia en este momento? Nos encanta leer sus comentarios y saber que están del otro lado de la pantalla acompañándonos en cada capítulo. Déjanos saber tu opinión. Natalia regresó del baño con pasos medidos, cada uno de ellos requiriendo un esfuerzo consciente para mantener la compostura. Las luces del restaurante parecían más brillantes ahora, casi hirientes contra sus ojos, que había logrado mantener secos a pura fuerza de voluntad. Mientras caminaba entre las mesas de otros comensales, escuchó fragmentos de conversaciones animadas, risas genuinas, el tintineo de copas brindando por algo. Todo ese ruido le parecía lejano, como si estuviera caminando bajo el agua. Cuando llegó a su silla, Ricardo ni siquiera notó su regreso. Estaba inclinado hacia la derecha, conversando intensamente con Thomas Whitmore, el director de operaciones internacionales. Gesticulaba con las manos mientras hablaba sobre las nuevas regulaciones energéticas en el Golfo de México. Su voz, llena de esa confianza artificial que Natalia había aprendido a reconocer. Era la voz que usaba cuando quería impresionar, cuando necesitaba convencer a alguien de que sabía más de lo que realmente sabía. Natalia se sentó en silencio. Tomó su copa de vino blanco, que apenas había probado antes de su escape al baño, y bebió un sorbo largo. El líquido estaba tibio ahora, había perdido ese frescor inicial. Igual que todo lo demás en su vida, pensó con amargura. A su izquierda estaba sentada Rebecca Thornton, la esposa del director financiero. Era una mujer de unos 50 años, con el cabello rubio teñido perfectamente y un collar de perlas que probablemente costaba más que el auto de Natalia. Rebecca había permanecido callada durante la mayor parte de la cena, sonriendo educadamente cuando era necesario, asintiendo en los momentos apropiados. Ahora giró ligeramente hacia Natalia y le habló en voz baja, casi en un susurro. «No le hagas caso», dijo Rebecca con una sonrisa triste que revelaba años de experiencia similar. Los hombres se ponen así cuando están nerviosos. Quieren impresionar y a veces dicen tonterías. Natalia la miró, sorprendida por la empatía inesperada. Quiso responder, quiso decir que no era la primera vez, que esto era solo la versión pública de lo que sucedía en privado todos los días. Pero las palabras se le atoraron en la garganta. En su lugar, solo asintió levemente y esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Rebecca pareció comprender de todos modos. Puso su mano suavemente sobre la de Natalia por un instante, un gesto breve pero cargado de significado, y luego volvió su atención a su propio plato. Natalia sintió que algo se aflojaba en su pecho. Al menos no estaba completamente sola en aquella mesa de lobos corporativos. Los meseros comenzaron a retirar los platos del plato principal. Natalia notó que apenas había tocado el suyo, esos camarones que le habían resultado tan familiares. El mesero, un joven de no más de 25 años, con una sonrisa profesional, se inclinó ligeramente mientras recogía su plato. «¿No fue de su agrado, señora?», preguntó con genuina preocupación. «Estaba delicioso», respondió Natalia con honestidad. «Solo que no tengo mucho apetito esta noche». El mesero asintió comprensivamente y continuó su trabajo. Mientras se alejaba con los platos apilados expertamente en sus brazos, Natalia vio que se dirigía hacia las puertas batientes de la cocina. Por un momento, solo por un breve instante, vislumbró el interior, el brillo del acero inoxidable, el movimiento coordinado de los chefs, el vapor elevándose de las ollas. Su corazón dio un vuelco. Ese era su mundo,
o al menos había sido su mundo en otra vida, antes de convertirse en la esposa invisible de Ricardo Monteverde. Miranda Foster se puso de pie en la cabecera de la mesa, levantando su copa de vino tinto. Su presencia comandaba atención inmediata. Todas las conversaciones cesaron. Todos los ojos se volvieron hacia ella. La CEO tenía esa cualidad magnética que pocas personas poseían, esa habilidad de llenar un espacio simplemente con su presencia. «Quiero agradecer a todos por estar aquí esta noche», comenzó Miranda con voz clara y autoritaria. «Este trimestre ha sido excepcional para nuestra compañía. Hemos superado las proyecciones en un 18%. Hemos expandido nuestras operaciones a 3 nuevos estados y hemos consolidado nuestra posición como líderes en el sector energético del suroeste». Los ejecutivos aplaudieron. Ricardo aplaudió más fuerte que nadie, con ese entusiasmo exagerado de quien busca desesperadamente ser notado. Natalia observó a su esposo y sintió algo que no había sentido antes: vergüenza ajena. No vergüenza por ella misma, sino vergüenza de él, de su necesidad patética de aprobación, de su arrogancia hueca, de la forma en que había tirado por la borda cualquier vestigio de respeto hacia ella solo para obtener unas risas de sus colegas. Miranda continuó hablando sobre estrategias futuras, sobre nuevos contratos, sobre la importancia del trabajo en equipo. Pero Natalia ya no escuchaba las palabras. Estaba perdida en sus propios pensamientos, en el laberinto de su mente, donde finalmente se estaba permitiendo sentir la magnitud de lo que acababa de suceder. Ella solo cocina, sirve para eso. Esas palabras rebotaban en su cabeza como balas en una habitación de metal. Cada repetición dolía más que la anterior. No era solo la humillación pública lo que dolía, era la revelación de cómo Ricardo realmente la veía. Después de 7 años de matrimonio, después de miles de comidas preparadas con amor, después de incontables noches esperándolo despierta, después de haber dejado sus propios sueños en pausa para apoyarlos de él, eso era lo que pensaba de ella, que solo servía para cocinar, que solo era buena para una cosa. Y ni siquiera eso era verdad, porque si Ricardo supiera, si realmente supiera el alcance de su talento, tal vez las cosas serían diferentes, o tal vez no. Tal vez Ricardo era incapaz de ver valor en alguien que no fuera él mismo. El postre llegó, un soufflé de chocolate con frambuesas frescas y una salsa de vainilla que dibujaba patrones elegantes en el plato. Era una obra de arte comestible. Natalia lo probó mecánicamente, sin realmente saborearlo. A su alrededor, los demás exclamaban con deleite: «Delicioso, extraordinario, exquisito». Las palabras flotaban en el aire como pompas de jabón. Ricardo, que ahora había logrado captar la atención de Miranda en una conversación lateral, hablaba animadamente sobre un proyecto de expansión que, según él, revolucionaría la industria. Natalia lo conocía lo suficiente para saber que estaba exagerando, embelleciendo hechos, tomando crédito por ideas que probablemente habían surgido de su equipo. Miranda escuchaba con esa expresión neutra que no revelaba si estaba impresionada o simplemente siendo cortés. Mientras Ricardo hablaba, Natalia observó a Miranda más detenidamente. La CEO tenía una postura perfecta, los hombros hacia atrás, la barbilla levemente elevada. Sus manos estaban cruzadas sobre la mesa, los dedos entrelazados con elegancia. Usaba un anillo sencillo en la mano derecha, sin alianza matrimonial. Natalia había escuchado rumores de que Miranda había estado casada una vez, hacía muchos años, pero que el matrimonio había terminado cuando ella decidió priorizar su carrera. Algunos lo contaban como un escándalo, otros como una decisión inteligente. En ese momento, Natalia envidiaba esa libertad, la libertad de elegir, de priorizar, de no tener que moldear tu vida alrededor de las inseguridades de otra persona. La conversación en la mesa había derivado hacia temas más ligeros, ahora que la parte formal de la cena había concluido.
Alguien contó un chiste sobre un golfista y un abogado que Natalia no encontró gracioso, pero que generó carcajadas generalizadas. Otro ejecutivo comenzó a hablar sobre sus planes de vacaciones en las Bahamas. Las esposas intercambiaban comentarios sobre boutiques y spas, conversaciones superficiales diseñadas para llenar el espacio sin decir realmente nada. Natalia no participaba. Se había convertido en una observadora silenciosa de su propia vida, sentada en aquella silla de terciopelo rojo, rodeada de gente que no la conocía y un esposo que había dejado de verla hace años. De pronto, hubo un movimiento cerca de la cocina que llamó su atención. Las puertas batientes se abrieron y salió un hombre vestido con un uniforme de chef impecablemente blanco. Alto, de complexión atlética, con el cabello negro peinado hacia atrás y una barba cuidadosamente recortada. Caminaba con la confianza tranquila de alguien que conoce exactamente su valor. Varios comensales de otras mesas lo reconocieron inmediatamente y comenzaron a aplaudir espontáneamente. El corazón de Natalia se detuvo. Era Daniel Ruiz. No lo había visto en casi 5 años. No desde aquella última vez que se encontraron casualmente en el mercado de agricultores del centro. Daniel había sido su mejor amigo en la infancia. Crecieron en el mismo vecindario del este de Houston, hijos de familias mexicanas trabajadoras que habían llegado a Estados Unidos buscando mejores oportunidades. Mientras otros niños jugaban videojuegos, ellos pasaban tardes enteras en la cocina de la abuela de Natalia, aprendiendo secretos culinarios que habían sido transmitidos por generaciones. Daniel se había ido a estudiar a una escuela culinaria en Nueva York después de la preparatoria. Natalia supo por amigos en común que se había convertido en un chef exitoso, que había trabajado en restaurantes con estrellas Michelin, que había aparecido en programas de televisión y ahora aparentemente era el chef y dueño de este restaurante. Natalia lo observó mientras Daniel recorría el comedor, deteniéndose en diferentes mesas para saludar a los clientes, agradecer los elogios, hacer ese baile social que los chefs famosos dominan a la perfección. Se veía bien, exitoso, realizado, todo lo que ella había soñado ser y nunca logró. Cuando Daniel se acercó a su mesa, Natalia sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Los ojos de él recorrieron los rostros de los comensales, profesionales y amables, hasta que llegaron a ella. Y en ese momento, en ese preciso instante, Natalia vio el reconocimiento iluminarse en su mirada. Sus ojos se abrieron ligeramente. Su boca se curvó en una sonrisa genuina que contrastaba con las sonrisas corteses que había estado repartiendo. Natalia dijo su nombre con una calidez que la hizo querer llorar y reír al mismo tiempo. Ricardo volteó bruscamente, frunciendo el ceño. Su expresión era de confusión mezclada con algo más oscuro, celos tal vez, o molestia de que alguien conociera a su esposa de una forma que él desconocía. Daniel se acercó a Natalia, ignorando completamente a Ricardo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿5 años? Casi 5, respondió Natalia, encontrando su voz. Sonaba más firme de lo que esperaba. No sabía que este era tu restaurante. Lo abrí hace 2 años, explicó Daniel con orgullo evidente. Ha sido un camino largo, pero finalmente logré el sueño. Hizo una pausa, mirándola con una intensidad que la hacía sentir vista de una manera que no había experimentado en años. ¿Y tú? ¿Sigues cocinando? La pregunta era inocente, pero cayó sobre la mesa como una bomba. Ricardo se tensó visiblemente. Miranda, que había estado observando el intercambio con interés renovado, se inclinó ligeramente hacia adelante. Los demás ejecutivos intercambiaron miradas confusas. Natalia abrió la boca para responder, pero una vez más, Ricardo se le adelantó. Esta vez su voz tenía un filo cortante. Mi esposa cocina en casa, dijo con énfasis en la última palabra, como si fuera una distinción importante. Es su pasatiempo. Daniel volteó a ver a Ricardo por primera vez
y la expresión en su rostro era difícil de descifrar. ¿Pasatiempo?, repitió con una ceja levantada. Ricardo asintió, claramente incómodo con la dirección de la conversación. Sí, bueno, ya sabes cómo son estas cosas. Las mujeres necesitan mantenerse ocupadas. El silencio que siguió fue tan denso que podría cortarse con cuchillo. Natalia vio cómo la mandíbula de Daniel se tensaba. Miranda dejó su copa de vino con un movimiento deliberado que atrajo todas las miradas. Rebeca, a su lado, inhaló bruscamente. Daniel mantuvo la compostura, pero había fuego en sus ojos cuando habló de nuevo. Interesante perspectiva, señor. Miró a Natalia con una expresión que era mitad disculpa, mitad conspiración. Natalia, me encantaría hablar contigo antes de que te vayas esta noche. Tengo algo que creo te va a interesar. Antes de que Ricardo pudiera objetar o Natalia pudiera responder, Daniel ya se había alejado hacia otra mesa, dejando tras de sí un rastro de tensión incómoda. Ricardo se volvió hacia Natalia con ojos entrecerrados. ¿De qué conoces a ese tipo? Es un viejo amigo, respondió Natalia con calma. Crecimos juntos. ¿Y por qué nunca me lo mencionaste? Natalia lo miró directamente, sosteniendo su mirada por primera vez en la noche con algo parecido a desafío. ¿Por qué nunca preguntaste? La respuesta colgó en el aire entre ellos, cargada de todos los años de conversaciones no tenidas, de preguntas no formuladas, de interés no demostrado. Ricardo abrió la boca como si fuera a decir algo, pero luego la cerró. Por una vez en su vida no tenía una respuesta preparada. Miranda carraspeó suavemente, rompiendo el momento. Bueno, parece que la señora Herrera tiene amigos interesantes. Su tono era neutro, pero había algo en la forma en que lo dijo que sugería que estaba reevaluando su percepción de Natalia. El resto de la cena transcurrió en una nebulosa extraña. La gente seguía hablando, riendo, brindando, pero Natalia sentía como si estuviera viendo todo desde afuera, como si fuera una espectadora de su propia vida. Ricardo intentó retomar su papel de centro de atención, pero algo había cambiado. Miranda ahora lo miraba con menos interés. Los otros ejecutivos parecían más reservados en sus interacciones con él. Cuando finalmente llegó el momento de marcharse, cuando los últimos cafés habían sido servidos y las últimas conversaciones habían llegado a su fin natural, Natalia se levantó con las piernas temblorosas. Ricardo estaba ocupado despidiéndose de Thomas, tratando de asegurar una reunión futura cuando Daniel apareció de nuevo. Se acercó directamente a Natalia, ignorando la jerarquía social de la mesa. Sacó una tarjeta de presentación del bolsillo de su chaqueta de chef y se la entregó. «Llámame mañana», dijo en voz baja pero firme. «Necesito hablar contigo sobre algo importante». Y Natalia, agregó, su voz bajando aún más hasta ser apenas un susurro, «Nunca dejes que nadie te diga que solo sirves para una cosa. Tu talento vale más que eso». Natalia tomó la tarjeta con manos que ya no temblaban. Por primera vez en toda la noche sintió algo diferente al dolor o la humillación. Sintió la primera chispa de lo que podría ser esperanza, o tal vez venganza. En ese momento no estaba segura de cuál era la diferencia. Mientras salían del restaurante y caminaban hacia el estacionamiento, Ricardo no dijo una palabra. Conducía con la mandíbula apretada, sus manos agarrando el volante con fuerza innecesaria. Natalia miraba por la ventana las luces de Houston pasar, la tarjeta de Daniel guardada en su bolso como un secreto, como una promesa. No sabía qué vendría después. No sabía qué era eso importante que Daniel necesitaba decirle, pero sabía, con una certeza que la sorprendió a sí misma, que algo fundamental había cambiado esa noche. El abismo que Ricardo había abierto con sus palabras crueles era ahora un cañón imposible de cruzar. Y Natalia, por primera vez en 7 años, no tenía intención de intentar cruzarlo. Ya había estado invisible demasiado tiempo, ya había sido pequeña durante demasiados años.
Sea lo que sea que viniera después, enfrentaría el futuro con los ojos abiertos y la cabeza en alto, porque ella no solo servía para cocinar, y estaba a punto de demostrárselo al mundo entero. El sábado amaneció con un cielo gris sobre Houston, cargado de nubes que amenazaban tormenta, pero que aún no se decidían a romper. Natalia despertó en la habitación de invitados de su hermana Sofía, en un apartamento del lado norte de la ciudad. Había llegado ahí la noche anterior, después de que Ricardo la dejara en la casa solo el tiempo suficiente para que empacara una maleta. No hubo discusión, no hubo gritos, solo un silencio denso y cargado de resentimiento que decía más que cualquier palabra. Se sentó en la cama prestada, mirando su teléfono celular. Tenía 3 mensajes de Ricardo. No los abrió. Tenía 2 llamadas perdidas del mismo número. Las ignoró. Pero había algo más. Un mensaje de un número desconocido que la hizo detener el pulgar sobre la pantalla. Buenos días, Natalia. Soy Daniel. Sé que ayer fue una noche difícil. Cuando estés lista, me gustaría hablar contigo. Tengo una propuesta que podría cambiar tu vida, sin presión. Solo llámame cuando puedas. Natalia leyó el mensaje 3 veces. Cada palabra parecía cargada de posibilidades que la asustaban y emocionaban al mismo tiempo. Salió de la cama, se puso una bata que le había prestado su hermana y caminó hacia la pequeña cocina del apartamento. Sofía ya estaba ahí, preparando café con el rostro todavía hinchado de sueño. ¿Dormiste algo?, preguntó Sofía mientras le pasaba una taza humeante. Más o menos, mintió Natalia. En realidad, había pasado la mayor parte de la noche mirando el techo, reviviendo cada momento de la cena, cada palabra hiriente, cada mirada de lástima. Sofía se sentó frente a ella en la pequeña mesa de la cocina. Era 3 años menor que Natalia, soltera, con una carrera exitosa como arquitecta. Siempre había sido la hermana fuerte, la que nunca dejaba que nadie la hiciera sentir menos. Miró a Natalia con una mezcla de preocupación y frustración. «Sabes que puedes quedarte aquí el tiempo que necesites», dijo. «Pero también necesito que me digas qué vas a hacer. Porque esto ya no puede seguir así, Nati. Llevas años dejando que ese imbécil te pisotee». Las palabras eran duras, pero Natalia sabía que venían de un lugar de amor. Bebió su café en silencio, saboreando el amargo que le recordaba que al menos podía sentir algo. «Voy a llamar a Daniel», dijo finalmente. «Quiero escuchar lo que tiene que decir». Sofía asintió con aprobación. «Ese es el primer paso inteligente que te he visto dar en años». 2 horas después, Natalia estaba sentada en una cafetería del centro de Houston, frente a Daniel Ruiz. Él había llegado puntual, vestido de manera casual con jeans oscuros y una camisa de lino blanca. Sin el uniforme de chef, se veía más relajado, más como el muchacho que ella recordaba de su infancia, aunque con la confianza añadida de alguien que había conquistado sus sueños. «Gracias por venir», dijo Daniel, después de que ambos ordenaran café. «Sé que probablemente es lo último que querías hacer hoy». Natalia sonrió débilmente. Honestamente, necesitaba salir. «Mi hermana me estaba volviendo loca con su hospitalidad agresiva». Daniel rió, y ese sonido la hizo sentir un poco más ligera. «Siempre recordé a Sofía como una fuerza de la naturaleza. Me imagino que no ha cambiado». «Para nada». Se quedaron en silencio por un momento, cada uno probando su café, dejando que el ruido ambiente de la cafetería llenara el espacio entre ellos. Finalmente, Daniel se inclinó hacia adelante, sus ojos oscuros fijos en los de ella, con una intensidad que la hizo sentir completamente vista. «Necesito contarte algo», comenzó, «y necesito que me escuches sin interrumpir hasta que termine. ¿Está bien?» Natalia asintió, su corazón comenzando a latir un poco más rápido. «Hace un mes, vino a mi restaurante una editora de Gourmet Life. Estaba haciendo una investigación para un artículo sobre la nueva ola de cocina Tex-Mex en Houston. Probó varios de mis platillos y quedó impresionada, pero me dijo que sentía que faltaba algo,
que mi cocina era técnicamente perfecta, pero que le faltaba alma. Le faltaba esa conexión emocional que hace que un plato sea memorable. Daniel hizo una pausa para beber su café. Natalia esperó, completamente absorta en lo que estaba diciendo. Esa misma noche, después de que se fue, me quedé en la cocina hasta las 3 de la mañana, tratando de entender qué quiso decir, y entonces me acordé de ti. Me acordé de aquellas tardes en la cocina de tu abuela, viendo cómo preparaba su mole desde cero, cómo cada ingrediente tenía una historia. Me acordé de cómo tú aprendiste a cocinar, no solo con las manos, sino con el corazón. Natalia sintió un nudo formarse en su garganta. Te busqué en redes sociales, continuó Daniel. No fue difícil encontrarte. Vi tu perfil, tus fotos, y me di cuenta de que seguías casada con ese tipo al que conocí anoche. Vi que ya no tenías tu negocio de catering. Y aunque no sabía toda tu historia, algo me dijo que tal vez necesitabas una razón para volver a cocinar. ¿Qué hiciste?, preguntó Natalia, su voz apenas un susurro. Te llamé, dijo Daniel simplemente. Hace 3 semanas. ¿Te acuerdas? Natalia frunció el ceño, tratando de recordar. Y entonces lo golpeó como un rayo. Había recibido una llamada de un número desconocido mientras estaba en el supermercado. Dejó que fuera al buzón de voz porque estaba ocupada comparando precios de tomates. Nunca revisó el mensaje. Dejé un mensaje, explicó Daniel. Te dije quién era, te dije que quería colaborar contigo en una receta especial. Te pedí que me llamaras de vuelta. Esperé una semana. Cuando no recibí respuesta, tomé una decisión. Recordaba la dirección de tu abuela, así que fui al vecindario. Hablé con la señora Martínez. ¿Te acuerdas de ella? Todavía vive en la misma casa de siempre. Natalia asintió, aturdida por la información. La señora Martínez me dijo que tu abuela había fallecido hace 2 años. Me dio mi pésame y luego me contó algo más. Me dijo que antes de morir, tu abuela le había dado una caja de recetas para que te las entregara, pero que nunca fuiste a recogerlas porque estabas demasiado ocupada cuidando de tu esposo. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Natalia. No sabía nada de esas recetas. Su abuela había muerto mientras Ricardo estaba pasando por una fase especialmente demandante en el trabajo, y él le había dicho que no tenía tiempo para estar yendo al funeral y luego regresando al vecindario por sentimentalismos. Fui a buscar esas recetas, dijo Daniel suavemente. La señora Martínez me las dio, y Natalia, cuando las leí, cuando vi todo ese conocimiento, toda esa historia familiar escrita en esas páginas manchadas y gastadas, supe que tenía que hacer algo. Así que elegí una receta, los camarones al mollo de cítricos, y la preparé siguiendo las instrucciones exactas de tu abuela. La serví en mi restaurante durante una semana especial, y fue un éxito rotundo. Daniel sacó su teléfono y le mostró una foto. Era la portada de Gourmet Life. El titular decía: El renacimiento de la cocina familiar mexicana en Houston. Y había una foto del plato de camarones, hermosamente presentado. La editora regresó, probó el plato y quedó fascinada. Me preguntó de dónde había salido la receta. Le dije la verdad, que era de una familia mexicana de Houston, pasada por generaciones. Quería publicar la receta con tu nombre, Natalia. Quería darte el crédito completo, pero primero necesitaba tu permiso. Por eso te llamé, por eso dejé ese mensaje. Por eso anoche, cuando te vi sentada en esa mesa, decidí que era el momento de que todo el mundo supiera la verdad. Natalia no podía hablar. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas ahora. Daniel le pasó una servilleta y esperó pacientemente a que ella procesara todo. Esa receta, esa que sirvieron anoche, esa que ganó el reconocimiento de Gourmet Life, ¿fue de mi abuela?, preguntó finalmente. Fue de tu familia, corrigió Daniel. Y ahora es tuya, es tu legado, Natalia. Y quiero ayudarte a compartirlo con el mundo. Natalia se limpió los ojos, tratando de recuperar la compostura. Pero no entiendo. ¿Por qué hiciste todo esto? Llevamos años sin hablar. Daniel sonrió con calidez.
Porque te conozco, Nati. Crecimos juntos, aprendimos juntos, y siempre supe que tenías un don especial para la cocina. No solo la técnica, sino la habilidad de hacer que la gente se sintiera amada a través de la comida. Eso no se enseña en ninguna escuela culinaria. Eso es algo que se lleva en el alma, y no podía quedarme sin hacer nada cuando sabía que ese don estaba siendo desperdiciado. Sacó un sobre del bolsillo de su chamarra y lo puso sobre la mesa entre ellos. Dentro de este sobre está un contrato. Es una propuesta para que te unas a mi restaurante como chef consultora. Trabajarías desarrollando un menú especial basado en las recetas de tu familia. Tendrías libertad creativa completa y recibirías un salario que te permitiría ser independiente. Natalia miró el sobre como si fuera una bomba a punto de explotar. Esta es mi oportunidad, pensó. Esta es la puerta que había estado cerrada durante 7 años, abriéndose de par en par. Hay algo más, continuó Daniel. Miranda Foster, la CEO que estaba anoche en la cena, me llamó esta mañana. Preguntó por ti. Quiere ofrecerte un contrato para manejar los eventos gastronómicos corporativos de su empresa. Es un contrato enorme, Natalia. Hablamos de mínimo 20 eventos al año, cada uno con presupuestos de 6 cifras. ¿Hablas en serio? Completamente. Le di tu número. Espera tu llamada. Natalia tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había papeles oficiales con el membrete del restaurante de Daniel. Leyó las cifras, los términos, las condiciones. Todo era real, todo era posible. Miró a Daniel con ojos llenos de gratitud y miedo. ¿Y si fracaso? ¿Y si no soy tan buena como crees? Daniel extendió su mano sobre la mesa y tomó la de ella con firmeza. Entonces aprenderás y mejorarás. Pero Natalia, escúchame bien. El único fracaso real sería no intentarlo. Sería quedarte en una vida donde alguien te dice que solo sirves para una cosa, cuando ambos sabemos que tienes el potencial para ser extraordinaria. Esas palabras rompieron algo dentro de ella, algo que había estado contenido durante demasiado tiempo. Natalia comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de liberación. Era el llanto de alguien que finalmente se permite soñar de nuevo. ¿Cuándo empiezo?, preguntó entre lágrimas. Cuando estés lista, respondió Daniel con una sonrisa. Pero te sugiero que sea pronto, porque el mundo está esperando probar lo que Natalia Herrera puede crear cuando finalmente se libera. Salieron de la cafetería 1 hora después de discutir detalles, hacer planes, soñar en voz alta sobre posibilidades. Natalia se sentía mareada, como si estuviera caminando en un sueño. En su bolso llevaba el contrato, el sobre con las recetas de su abuela que Daniel le había entregado, y el número de teléfono de Miranda Foster. Cuando llegó de regreso al apartamento de Sofía, su hermana la recibió con expectación ansiosa. Y bien, Natalia sonrió, una sonrisa verdadera que no había aparecido en su rostro en años. Creo que mi vida acaba de cambiar. Esa noche, Natalia se sentó en la pequeña mesa de la cocina de su hermana y abrió la caja de recetas de su abuela. Eran docenas de tarjetas escritas a mano, algunas con manchas de aceite y especias, otras dobladas en las esquinas de tanto uso. Cada una era un tesoro, una ventana al pasado, una conexión con sus raíces. Leyó cada receta con cuidado reverente, sintiendo la presencia de su abuela en cada palabra, y mientras leía, algo comenzó a despertar dentro de ella. No era solo ambición o deseo de venganza contra Ricardo, era algo más profundo, más puro. Era la pasión que había enterrado, el fuego que había dejado apagar, y ahora ese fuego comenzaba a arder de nuevo, más brillante que nunca. Tomó su teléfono y marcó el número de Miranda Foster. La CEO respondió al tercer timbre. «Señora Herrera», dijo con esa voz autoritaria pero no desagradable. Esperaba su llamada. «Señora Foster», respondió Natalia con una firmeza en su voz que la sorprendió incluso a ella misma. «Me encantaría discutir su propuesta. ¿Cuándo podemos reunirnos?
¿Qué tal el lunes por la mañana? Tengo un espacio a las 9 en mi oficina. Ahí estaré. Excelente. Y señora Herrera, una cosa más. ¿Sí? No deje que nadie vuelva a decirle que solo sirve para cocinar. Anoche vi a una mujer con dignidad, gracia y talento. Esas son cualidades que no se encuentran fácilmente. Nos vemos el lunes. La llamada terminó. Natalia se quedó mirando su teléfono, sintiendo como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. Sofía la observaba desde el marco de la puerta con una sonrisa de orgullo. «Ahora sí pareces mi hermana», dijo, «la Natalia que conozco y admiro». Natalia miró las recetas esparcidas sobre la mesa, el contrato de Daniel todavía sin firmar, pero que sabía que firmaría mañana, su reflejo en la ventana oscura de la cocina. Y por primera vez en 7 años le gustó lo que vio. No solo iba a cocinar, iba a volar, iba a brillar, iba a mostrarle al mundo, y especialmente a Ricardo Monteverde, exactamente de qué estaba hecha. El renacimiento no llegaría fácil. Habría desafíos, obstáculos, momentos de duda. Pero Natalia Herrera estaba lista, porque finalmente había encontrado lo que había estado buscando durante todos estos años. Se había encontrado a sí misma. El lunes por la mañana llegó con un sol brillante que inundaba las calles de Houston. Natalia se despertó en el apartamento de Sofía, sintiéndose diferente, como si durante la noche algo fundamental hubiera cambiado en su estructura molecular. Se vistió con cuidado, eligiendo un traje sastre color azul marino que proyectaba profesionalismo sin perder elegancia. Frente al espejo, se aplicó maquillaje sutil y se recogió el cabello en un moño bajo. La mujer que la miraba desde el reflejo ya no era la esposa invisible de Ricardo Monteverde. Era Natalia Herrera, chef y empresaria en ciernes. Las oficinas de la compañía energética ocupaban 3 pisos completos de un rascacielos en el distrito financiero. Natalia entró al vestíbulo con paso firme, sus tacones resonando contra el mármol pulido. La recepcionista la recibió con una sonrisa profesional y la dirigió al piso ejecutivo. Mientras el elevador subía, Natalia sintió mariposas en el estómago, pero no de miedo. Era anticipación, era emoción, era el sabor de las posibilidades abriéndose ante ella. Miranda Foster la recibió en una oficina que era todo ventanales y líneas limpias. La CEO estrechó su mano con firmeza y le ofreció asiento en uno de los sillones de cuero junto a una mesa de café de cristal. Sin rodeos ni charla superficial, Miranda fue directo al grano. «Señora Herrera, necesito a alguien que revolucione completamente nuestros eventos corporativos. Alguien que entienda que la comida no es solo nutrición, es experiencia, es memoria, es la forma en que hacemos que nuestros clientes e inversionistas nos recuerden». Natalia escuchó atentamente mientras Miranda delineaba su visión. La empresa tenía compromisos con docenas de eventos durante el año. Almuerzos para inversionistas, cenas de gala para socios, presentaciones de proyectos donde la impresión que causaran podía traducirse en millones de dólares. Querían innovación sin perder sofisticación. Querían autenticidad sin caer en lo común. «Puedo darle todo eso», dijo Natalia con una confianza que la sorprendió incluso a ella misma. «Pero necesito libertad creativa completa. Necesito que confíe en mi visión». Miranda sonrió, una expresión genuina que suavizó las líneas duras de su rostro. «Por eso estoy hablando con usted y no con una de esas empresas de catering genéricas. Vi algo en usted la otra noche. La forma en que manejó esa situación humillante con tanta gracia me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su carácter». Sacó un contrato de su portafolio y lo deslizó sobre la mesa. Las cifras que Natalia vio la dejaron sin aliento. No era solo generoso, era transformador. Era la diferencia entre sobrevivir y prosperar. «Tengo una condición», agregó Miranda. «Su primer evento será en 3 semanas. Un almuerzo para 200 inversionistas internacionales. Si me impresiona, el contrato se extiende por 3 años con opción a renovación. Si no, bueno, al menos le habremos dado una oportunidad.
Natalia extendió su mano sin dudar. Trato hecho. Esa misma tarde, Natalia se reunió con Daniel en su restaurante. El lugar estaba cerrado por ser lunes, lo que les daba privacidad completa para hablar de negocios. Se sentaron en la cocina, rodeados de acero inoxidable y el aroma residual de especias. Natalia le contó sobre su reunión con Miranda, sobre el contrato, sobre el evento que tenía que ejecutar en 3 semanas. Daniel silbó impresionado. 200 personas es un número serio para tu primer evento grande. ¿Estás segura de que puedes manejarlo? No, admitió Natalia honestamente, pero voy a intentarlo de todos modos y necesito tu ayuda. Juntos pasaron las siguientes horas diseñando un menú que contaba una historia. No querían solo alimentar a los invitados, querían transportarlos. Decidieron construir el menú alrededor del concepto de jornada. Cada plato representaría una etapa del viaje desde México hasta Texas, honrando las raíces mientras celebraba la evolución. La entrada sería una sopa fría de aguacate con toques de cilantro y lima representando los orígenes. El plato principal sería ese plato de camarones que ya había ganado reconocimiento, simbolizando la transformación. El postre sería una reinterpretación moderna del flan tradicional con cajeta y nuez, representando la síntesis entre pasado y futuro. Daniel aceptó proveer su cocina y parte de su equipo para el evento. Serían socios en esto, compartiendo tanto el riesgo como la recompensa potencial. Sellaron el acuerdo con un abrazo que se sentía como el cierre de un círculo que había comenzado décadas atrás, en la cocina de una abuela que sabía que la comida era amor hecho tangible. Las siguientes 3 semanas fueron un torbellino de actividad frenética. Natalia se despertaba antes del amanecer y trabajaba hasta bien entrada la noche. Probaba recetas, ajustaba sazones, entrenaba al equipo que Daniel había asignado para trabajar con ella, negociaba con proveedores, coordinaba logística, revisaba cada detalle obsesivamente. Sofía apenas la veía en el apartamento. Cuando coincidían, su hermana notaba el cambio. Natalia ya no se movía con esa pesadez derrotada que había caracterizado sus últimos años con Ricardo. Ahora había propósito en cada paso, fuego en sus ojos, vida en su voz. Durante esas semanas intensas, Ricardo intentó contactarla repetidamente. Dejó mensajes de voz que oscilaban entre la ira y la súplica. Le envió flores a la casa de Sofía con tarjetas que decían cosas como «Podemos arreglar esto» y «Te necesito». Natalia devolvió las flores sin abrir las tarjetas. Había contratado a un abogado, una mujer feroz recomendada por Miranda, y los papeles de divorcio ya estaban en proceso. Lo que Ricardo no sabía, lo que no podía saber porque su ego no se lo permitiría, era que 3 días después de aquella cena desastrosa, había recibido una llamada de recursos humanos. La conversación había sido breve y profesional. Su desempeño reciente había sido evaluado. Su falta de alineación con los valores corporativos de la empresa había sido notada. Su contrato sería terminado de manera discreta. No habría escándalo público, pero tampoco habría carta de recomendación ni indemnización generosa. Miranda Foster tenía memoria larga y cero tolerancia para hombres que humillaban a otros para inflar su propio ego. Y aunque nunca lo admitiría abiertamente, aquella llamada a recursos humanos había sido hecha desde su oficina, con su autorización directa. Finalmente, llegó el día del evento. Natalia llegó al salón de convenciones del hotel, donde se llevaría a cabo el almuerzo a las 5 de la mañana. El equipo ya estaba ahí, descargando ingredientes, preparando estaciones de trabajo, revisando equipos. Daniel supervisaba todo con ojo experto, mientras Natalia hacía un recorrido final, verificando cada detalle desde la disposición de las mesas hasta la temperatura del salón. A las 11 de la mañana, cuando los primeros invitados comenzaron a llegar, todo estaba perfectamente orquestado. Los meseros,
impecables en sus uniformes, se movían con precisión coreografiada. La vajilla brillaba bajo las luces diseñadas específicamente para realzar los colores de la comida. Arreglos florales, discretos pero elegantes, adornaban cada mesa. Natalia observaba desde una posición estratégica cerca de la cocina, su corazón latiendo rápido, pero su mente completamente enfocada. Miranda llegó acompañada de un grupo de ejecutivos en trajes caros, hablando en múltiples idiomas. Los inversionistas internacionales representaban capital de Europa, Asia y América Latina. Eran personas acostumbradas a lo mejor, imposibles de impresionar con mediocridad. El servicio comenzó. La sopa fría de aguacate fue servida en pequeños vasos de cristal, presentada como si fuera una joya líquida de color verde esmeralda. Natalia observó las reacciones. Vio cejas levantarse con sorpresa agradable. Vio cucharas que regresaban al vaso una y otra vez hasta que no quedaba nada. Vio conversaciones pausarse mientras la gente se concentraba en los sabores. Luego llegó el plato principal. Los camarones fueron presentados sobre espejos de salsa que reflejaban las luces del salón como pequeños atardeceres comestibles. Esta vez, Natalia vio algo más que sorpresa. Vio deleite genuino. Vio a personas cerrar los ojos para saborear mejor cada bocado. Vio teléfonos salir para tomar fotos que sabía terminarían en redes sociales. Miranda buscó su mirada desde su mesa y asintió una vez. Era una aprobación silenciosa, pero inconfundible. El postre cerró la experiencia con un toque de nostalgia sofisticada. El flan deconstruido fue servido en platos que parecían obras de arte abstracto. Cada elemento estaba separado, pero diseñado para comerse junto, creando una sinfonía de texturas y sabores que honraba la tradición mientras abrazaba la innovación. Cuando terminó el servicio y los últimos invitados se levantaron de sus mesas charlando animadamente, Natalia finalmente permitió que sus hombros se relajaran. Daniel apareció a su lado con 2 copas de champán que había guardado para este momento. «Lo lograste», dijo con orgullo evidente en su voz. «No solo lo lograste, los dejaste sin palabras». Brindaron en silencio, demasiado exhaustos para muchas palabras, pero demasiado eufóricos para no celebrar. 1 hora después, mientras Natalia supervisaba la limpieza final, una periodista de un canal de noticias local se acercó con un camarógrafo. Habían sido invitados por Miranda para cubrir el evento. La mujer, una reportera de unos 30 años con un micrófono en la mano y entusiasmo genuino en los ojos, le pidió una entrevista. Natalia aceptó, alisándose el delantal y tratando de lucir presentable después de horas en la cocina. La cámara comenzó a grabar y la periodista hizo la pregunta que cambiaría todo. «Señora Herrera, su comida ha sido la sensación del día. Las redes sociales están explotando con comentarios. ¿Cuál diría usted que es el secreto de su éxito?» Natalia miró directamente a la cámara. En su mente pasaron imágenes en rápida sucesión. Ricardo riéndose mientras la humillaba, Miranda observando con ojos calculadores, Daniel revelando la verdad sobre las recetas de su abuela, ella misma en el baño del restaurante decidiendo no rendirse. Y entonces sonrió, esa sonrisa serena que había aprendido a usar como armadura y como arma. «Dicen que el mejor sazón es el amor», dijo con voz clara y firme. «Pero yo aprendí que el respeto tiene un sabor mucho mejor». La frase fue capturada en video, subida a redes sociales esa misma tarde, y se volvió viral antes de que cayera la noche. Fue compartida miles de veces. Apareció en artículos de blogs culinarios. Fue citada en programas de radio. Se convirtió en un meme empoderador que mujeres de todo el país compartían con sus propias historias de superación. Las ofertas de trabajo comenzaron a llegar. Restaurantes querían contratarla como consultora. Revistas especializadas solicitaban entrevistas. Programas de cocina la invitaban como jueza invitada.
El teléfono de Natalia no dejaba de sonar. Miranda cumplió su palabra. El contrato se extendió a 3 años con un aumento significativo después del éxito indiscutible del primer evento. Pero más que eso, algo inesperado floreció entre las dos mujeres. Miranda, que había pasado décadas navegando un mundo corporativo dominado por hombres, reconocía en Natalia a alguien que entendía lo que significaba luchar por respeto. Comenzaron a reunirse no solo para hablar de negocios, sino para compartir experiencias, consejos y eventualmente amistad genuina. Una tarde soleada, 3 meses después de aquel primer evento exitoso, Natalia se sentó en la terraza de su nueva oficina. Había rentado un espacio pequeño, pero elegante en un edificio del centro. Desde ahí coordinaba sus eventos, desarrollaba nuevas recetas, construía su negocio. En la mesa frente a ella estaban los papeles finales del divorcio, esperando solo su firma. Los leyó con cuidado. Cada cláusula, cada término. Ricardo había intentado pelear por más en el acuerdo, pero el abogado de Natalia había sido implacable. Al final, ella se quedó con todo lo que le importaba, su libertad y su futuro. Firmó los documentos con mano firme, sin temblor, sin lágrimas. No sentía rencor hacia Ricardo, solo una especie de gratitud extraña. Él le había enseñado una lección valiosa. El amor sin respeto no es amor en absoluto, es solo una jaula pintada de colores bonitos. Los meses siguientes pasaron en un torbellino de éxito tras éxito. Natalia ejecutó evento tras evento, cada uno mejor que el anterior. Su reputación creció hasta el punto donde tenía que rechazar más trabajos de los que podía aceptar. Daniel y ella formalizaron su sociedad, combinando sus talentos de formas que multiplicaban el impacto de ambos. Y entonces, 6 meses después de aquella noche fatídica en el restaurante, llegó el momento que Natalia había estado esperando sin siquiera saberlo. Inauguró su propia empresa de eventos gastronómicos de alto nivel. El local que eligió era perfecto. Un espacio de 2 pisos con una cocina profesional visible tras paredes de cristal, donde los clientes podían ver el proceso creativo en acción. Las paredes estaban decoradas con fotografías enmarcadas de sus platillos más emblemáticos, junto con recortes de prensa y las recetas originales de su abuela bajo vidrio protector. La noche de la inauguración, el lugar estaba repleto. Miranda había venido, por supuesto, junto con varios ejecutivos de su empresa. Daniel estaba ahí con su equipo del restaurante. Sofía no paraba de llorar de orgullo. Antiguos compañeros del curso de gastronomía que Natalia no veía hacía años aparecieron para celebrar. Incluso la señora Martínez, la vecina que había guardado las recetas de su abuela, vino ataviada con su mejor vestido. Natalia se paró en el centro del espacio, rodeada de toda esa gente que la apoyaba, y levantó una copa de champán. Las conversaciones se acallaron. Todas las miradas se volvieron hacia ella. «Quiero agradecer a todos los que creyeron en mí», comenzó, su voz clara a pesar de la emoción que sentía burbujeando en su pecho. «Incluso cuando yo misma dudaba. Y de manera especial, quiero agradecer a aquellos que me subestimaron, porque me dieron la motivación exacta que necesitaba para demostrarles y demostrarme a mí misma de qué estoy hecha». Los aplausos llenaron el espacio. La gente brindó, rió, abrazó. La celebración continuó hasta bien entrada la noche, con música, comida que Natalia había preparado personalmente y la sensación de comunidad que solo se construye alrededor de una mesa compartida. Cuando finalmente todos se fueron, cuando las últimas copas fueron lavadas y las últimas luces comenzaron a apagarse, Natalia se quedó sola en su cocina profesional. Caminó lentamente por el espacio, tocando las superficies de acero inoxidable que brillaban bajo las luces LED, pasando los dedos por los cuchillos perfectamente alineados en su bloque, sintiendo el peso de las ollas de cobre que colgaban de un rack en el techo.
Se detuvo frente a la pared donde había enmarcado aquella primera receta de su abuela, la de los camarones que había cambiado todo. La miró durante un largo momento y pudo jurar que sentía la presencia de la mujer que le había enseñado que cocinar era un acto de amor, pero que nunca pudo enseñarle la lección más importante, que el amor propio viene antes que cualquier otro. Natalia sonrió, limpiando con un trapo una superficie que ya estaba perfectamente limpia, solo porque le gustaba el ritual. Recordó aquella noche en el restaurante, la noche en que Ricardo la había llamado solo una cocinera, la noche en que Miranda la había visto realmente, la noche en que todo cambió. Esa mujer humillada que se había mirado al espejo del baño, decidiendo no llorar, parecía de otra vida ahora. Bajo las luces de su propio reino culinario, rodeada por las herramientas de su oficio y las pruebas de su éxito, Natalia Herrera ya no era invisible, era imparable. Y eso, pensó mientras apagaba las luces una por una, dejando que la oscuridad se instalara cómodamente en su cocina hasta mañana, sabía infinitamente mejor que cualquier receta que hubiera creado jamás. Salió de su cocina llevando consigo las llaves de su propio futuro, colgadas de un llavero que Sofía le había regalado y que tenía grabado una sola frase: ella cocina y conquistar el mundo. La historia de Natalia Herrera nos enseña una verdad fundamental que muchas veces olvidamos en el camino de la vida. Nadie puede hacerte invisible si tú no lo permites. Durante 7 años, ella guardó sus sueños en cajones altos, dejó que su talento se marchitara en la sombra y permitió que alguien más definiera su valor. Pero llegó un momento, ese momento crucial que todos enfrentamos tarde o temprano, donde tuvo que elegir entre seguir siendo pequeña o atreverse a ocupar el espacio que siempre le perteneció. La humillación pública que sufrió no fue el final de su historia, fue el catalizador de su transformación. A veces la vida nos pone en situaciones dolorosas, no para destruirnos, sino para mostrarnos exactamente quiénes somos cuando se quitan todas las máscaras. Natalia descubrió que debajo de años de silencio y sacrificio, todavía existía esa mujer con fuego en el alma, con talento en las manos, con dignidad en cada paso. Lo más poderoso de su jornada no fue la venganza contra Ricardo, sino el renacimiento de sí misma. No necesitó demostrarle nada a él, necesitaba demostrárselo a ella misma, que era capaz, que era valiosa, que merecía respeto, éxito y felicidad. Y cuando finalmente se dio ese permiso, cuando finalmente decidió que ella importaba, todo el universo conspiró para abrirle puertas que antes parecían cerradas con llave. Esta historia nos recuerda que el respeto no es algo que debamos mendigar o negociar. Es algo que debemos exigir, comenzando por el respeto hacia nosotros mismos. Natalia aprendió que el amor sin respeto no es amor, es dependencia disfrazada. Aprendió que sacrificar tus sueños por alguien más no te hace noble, te hace invisible. Aprendió que a veces la mayor traición no viene de otros, sino de nosotros mismos cuando dejamos de creer en nuestro propio valor. Pero también aprendió algo hermoso: nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. A los 35 años, después de 7 años de matrimonio fallido, sin negocio, sin red de seguridad financiera, ella decidió apostar por sí misma y ganó. No porque fuera fácil, sino porque estaba dispuesta a hacer el trabajo, a enfrentar el miedo, a levantarse cada día y construir algo desde cero. La frase que la hizo viral resume toda su filosofía de vida: el mejor sazón no es el amor, es el respeto. Y tiene razón, porque el amor sin respeto se vuelve tóxico. El amor sin respeto te hace pequeña. El amor sin respeto te roba tu voz, tu sueño, tu identidad. Pero cuando te respetas a ti misma, cuando exiges que otros te respeten, cuando construyes tu vida sobre esa base sólida,
entonces todo lo demás florece naturalmente. Cada uno de nosotros tiene un talento guardado en algún cajón alto. Cada uno tiene sueños que ha pospuesto por demasiado tiempo. Cada uno ha permitido, en algún momento, que alguien más defina su valor. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más vas a esperar? ¿Qué va a tomar para que finalmente decidas que tú también mereces brillar? No necesitas una humillación pública para cambiar tu vida. Solo necesitas la valentía de mirarte al espejo y reconocer que mereces más, que eres capaz de más, que el mundo está esperando ver lo que puedes crear cuando finalmente te das permiso de ser extraordinaria. Natalia nos enseñó que el verdadero renacimiento no viene de circunstancias externas, viene de una decisión interna, de ese momento en que decides que ya basta, que ya no vas a ser invisible, que ya no vas a conformarte con migajas cuando mereces el banquete completo. Y cuando tomas esa decisión, cuando realmente la tomas con cada fibra de tu ser, el universo no tiene más opción que reorganizarse a tu favor. Así que la próxima vez que alguien intente hacerte sentir pequeña, recuerda a Natalia. Recuerda que la humillación puede ser el preludio de tu mayor victoria. Recuerda que nunca es demasiado tarde para reclamar tu poder. Y sobre todo, recuerda que tú no necesitas la aprobación de nadie para ser extraordinaria. Solo necesitas creer en ti misma lo suficiente para dar el primer paso, y luego el siguiente, y luego el siguiente, hasta que un día mires atrás y no puedas creer lo lejos que has llegado. El respeto tiene un sabor mucho mejor que cualquier otra cosa. Y una vez que lo pruebas, una vez que construyes tu vida sobre esa base, nunca más te conformarás con menos. Esa es la verdadera lección. Esa es la receta para una vida plena. No se trata de venganza, se trata de renacimiento. No se trata de demostrarle algo a otros, se trata de convertirte en quien siempre supiste que podías ser. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.